Nos metemos en el espacio de la política internacional. Ya nos acompaña el politólogo Sergio Guzmán. ¿Cómo va, Sergio? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Sergio? Bien. Bueno, vamos a plantear el tema de hoy que tiene que ver con esta posibilidad de que más mujeres lleguen al poder, con la posibilidad de que Xiomara Castro sea la primera presidenta de Honduras, ¿no? Es una muy buena posibilidad también para que Latinoamérica empiece a tener otro perfil, otra mirada, ¿no es así? Así es. La relevancia de que una mujer haya ganado en este país centroamericano es porque esta elección le pone fin a lo que fue la apertura de etapas de golpes de Estado blando que se llevó a cabo en América Latina. Ella es la esposa del expresidente Manuel Zelaya, quien sufrió un literal golpe de Estado en 2009, cuando en ocasión de un grupo armado ingresa a la residencia presidencial y en pijamas directamente asalta el palacio presidencial y a este hombre lo invita, entre comillas, muy gentilmente a abandonar la residencia y el país y lo trasladan a Costa Rica. Desde ahí en adelante han transcurrido 12 años de alternancia de gobiernos de derecha, liberales, neoliberales, que han circunscripto y han ponderado los negocios por sobre el bien colectivo, el bien social y demás, y basado fundamentalmente también en el fraude. De hecho, se han reelegido muchos de ellos sin que allí exista la posibilidad de la reelección en el país de Honduras. Bien, bueno, eso la verdad que es fuertísimo. El tema es saber si finalmente estas elecciones van a traer una estabilidad, ¿no? Porque claramente estamos hablando de un país en donde la estabilidad es una constante. Sí, la región y concretamente Honduras está atravesando un contexto sumamente complejo desde lo económico, desde lo político, con altísimos niveles de corrupción en todas las capas gubernamentales y del Estado. Tanto es así que las organizaciones del narcotráfico han penetrado directamente en el sistema estatal con el único ánimo de hacer negocios. Sumado a esta situación, Honduras viene de atravesar y de sufrir dos fuertes contingencias climáticas como han sido los huracanes. Toda esta situación ha generado que prácticamente un 10% del país se haya visto empujado a emigrar de su propio país, y es esta la situación también que ha generado una crisis migratoria en Centroamérica, tanto en México como los que van camino también a Estados Unidos, que van en busca de una mejor prosperidad, de una mejor vida y de un mejor horizonte. Se abren nuevas expectativas con esta mujer, quien ha negociado para llegar allí con los partidos de centro, y algunos sectores más conservadores le han facilitado también el acceso. No es una izquierda radicalizada, pero sí es una izquierda y es un espacio que brega por los derechos de la mujer, por cuestiones que tienen que ver con la preservación de la salud, por ejemplo, de las chicas embarazadas. Ella ha hecho un trabajo social muy importante en este sentido y está bregando por cuestiones que son prácticamente de un carácter progresista muy importantes, como la legalización de la interrupción voluntaria del aborto en casos concretos, la incorporación de más mujeres al sistema gubernamental, etc. En ese sentido trae una serie de propuestas muy interesantes en un país que, por otro lado, es profundamente conservador. Eso iba a preguntarte, ¿Sí? ¿no? A ver, tiene un perfil conservador este país, pero bueno, también por otro lado se podría analizar de que ya han vivido la experiencia de gobiernos de izquierda. Así es, el caso concretamente de Manuel Zelaya, que fue quien en ocasión, el golpe a Zelaya tiene una fundamentación concreta, que es la convocatoria a un plebiscito, a una consulta para la modificación de la Constitución. ¿Sí? Bien. Este hecho concreto generó que le provocaran el asalto al poder de este hombre. Ahora bien, Xiomara viene con la misma idea también de hacer un referéndum para que se conforme una constituyente que redacte una nueva carta orgánica, ¿sí? Hay que recalcar algo también. En Honduras, al igual que en México, que en Paraguay, que en algunos países latinoamericanos,
no está contemplada en su Carta Magna la segunda vuelta, el balotaje. O sea, quien gana en primera vuelta es quien ya es consagrado como presidente, como es el caso de esta mujer. Bien, ahí es un detalle muy particular, muy interesante también. ¿Y qué más podemos conocer de Xiomara, ¿no? ¿Qué se puede destacar, además de que, a ver, tiene una formación política muy ligada a lo familiar? Sí, ella es licenciada en Administración de Empresas, ha estudiado en Tegucigalpa, ha estudiado en Honduras, ha estado siempre muy vinculada a cuestiones sociales, viene con una fuerte mirada de que el Estado tiene que cumplir un papel regulador. De hecho, va a tocar y va a tener que enfrentarse a intereses verdaderamente muy poderosos. Va a ir contra los monopolios, contra los oligopolios, ya está impulsando una baja en los impuestos del combustible de manera que sea más accesible para la población, del mismo modo una baja en las tarifas de energía eléctrica. De igual manera pretende hacer un plan que se llama República Digital, que llegue a todos los sectores y los rincones más recónditos del país, entendiendo que el acceso a Internet ya en estos tiempos es un derecho, motivo por el cual todas las familias, todos los estudiantes, todos los jóvenes y niños tienen el derecho de acceso a Internet, en un país que es el segundo país más pobre de Latinoamérica después de Haití. Es ¿sí? impresionante. Entonces pretende hacer una revolución en este sentido. ¿Sí? Es un aspecto relativo muy importante y que va a tener que confrontar, desde luego, con intereses muy, muy fuertes y muy poderosos. Ahora, en el marco de esos intereses, quizás los más peligrosos son los que tienen en vilo y, bueno, demostrado además por los hechos, el narcotráfico, ¿no? El narcotráfico en ese país ha generado y genera situaciones de violencia tremendas que por ahí es hasta más difícil de enfrentar con otros poderes con los cuales se puede negociar, por decirlo, Sergio. Sí, lo que sucede es que el narcotráfico ha encontrado su trampolín hacia Estados Unidos en este territorio que ha sido bendecido con una situación y con unos recursos naturales, esto es lo paradójico y lo triste, con recursos naturales extraordinarios y con una posición geoestratégica muy relevante a todos los cárteles de Sudamérica, concretamente de la nación de Colombia, que extraen y producto del delito extraen droga, utilizan Honduras como una escalada que les permite el abastecimiento y el llegar rápidamente a Estados Unidos. Sucede que estas organizaciones, como mencionábamos hace un momento, han visto que pueden penetrar y se han ido incorporando a las capas gubernamentales, lo que los ha llevado a consolidar y a construir un poder más sólido en este sentido. Será una lucha que tenga Xiomara el tratar de neutralizar esto. Creo que un papel fundamental en este sentido va a jugar la alianza, la estrategia de integración que pueda llegar a tener con otros países de la región, como puede ser el caso de Venezuela, el caso de Cuba, el caso de Argentina. ¿Sí? Necesita abroquelarse y consolidarse en el poder, porque si no estamos a las puertas de reiterar nuevamente la historia con un golpe blando, como ya ha sido en la segunda década del 2021 una costumbre en nuestra región. Bueno, y te pregunto por último sobre esto, ¿no? Ha recibido muestras de apoyo de diversos gobiernos, no ha quedado exenta la Argentina, con felicitaciones que principalmente han surgido de la vicepresidenta, ¿no? Desde luego, primero por una cuestión de sororidad, de empatía y de solidaridad para con una mujer que acaba de llegar y que ha padecido su camino. Ha sido un derrotero hasta esto, no le ha sido fácil a Xiomara, ¿sí? Consideremos que esta es la segunda ocasión que se presenta. Ya se ha presentado en una ocasión anterior, pero bueno, en circunstancias muy sospechosas, iba ganando ella. Sucede que se produjo un corte de luz de 36 horas y cuando retornó nuevamente la energía eléctrica, el candidato que iba muy por detrás resultó ganador. ¿Sí? Estas son las particularidades que suceden en un sistema profundamente corrupto. Imagínate, profundamente. Se cortó la luz por 36 horas. Cuando volvió, el resultado ya estaba dado vuelta. Por eso le digo, a esta mujer no le ha sido nada fácil. Por eso también, y respondiendo a tu consulta, es la muestra de solidaridad
regional que se ha mostrado hacia Xiomara Castro. Y ahora sí, es muy interesante el tema, Sergio, por eso surgen preguntas en todo momento, pero me parece también que hay que destacar cuál va a ser ese perfil al cual va a apuntar Xiomara. Digo, en cuanto a los apoyos, que se puede hablar de sectores comerciales, industriales, que se puede destacar del trabajador de Honduras y bueno, de esos sectores sociales que también seguramente han apoyado lo que es esta posibilidad de la llegada de Xiomara a la presidencia. Sí, desde luego a lo que se está apuntando primeramente es a incorporar a una fuerte política de incorporación de las capas que han sido más desfavorecidas. ¿Sí? Estamos hablando de un país que tiene prácticamente el 70% de su población bajo la línea de pobreza. Uf. Es prácticamente, es decir, 7 de cada 10 personas están bajo la línea de pobreza. Es un montón. Hay todo por hacer. ¿Sí? Desde diversificar la economía, establecer un diseño y un plan de desarrollo productivo, industrial, las negociaciones y las inversiones, como bien lo señalas, con los inversores externos, concretamente, por ejemplo, con el caso de Estados Unidos, que mira de reojo esta situación, ha expresado que, bueno, vamos a mantener relaciones amigables con ellos, pero no va a ser la relación un cheque en blanco y un agachar la cabeza a cuanta ocurrencia provenga del Salón Oval y de la Casa Blanca, ¿sí? Esto vamos a tener negociaciones más serias. Honduras es un país soberano, es un Estado soberano y que como tal tiene por supuesto, todos estos márgenes para establecer este tipo de decisiones. Entonces, va a estar orientado, imaginémonos lo que decíamos recién, por ejemplo, el plan y el programa de República Digital. Necesariamente tendrá que sentarse a negociar con las empresas de comunicación y demás. Y en este juego comienza una puja muy delicada, que en el medio juega el narcotráfico, los desastres naturales y la situación de pobreza. Tiene todo por hacer. Es cierto. Por último, una reflexión sobre cómo va variando cuando quizás se creía que la derecha en toda la región iba a gobernar o tenía muchos años de gobierno por delante. Cómo se va modificando un poco lo que ha pasado en Bolivia, lo que ha pasado en Honduras, lo que ha sucedido en Perú, lo que puede pasar en Chile. Y en otros lugares, en tantos lugares también de América Latina que van cambiando o modificando esa mirada o esa percepción que existía hasta no hace mucho. Sucede que los pueblos se agotan, rápidamente se caen en cuenta del engaño y de los clichés que precisamente las derechas siempre instalan, esto de la revolución de la alegría, esto de la lluvia de inversión. Fíjate que siempre son muy amenos y muy apegados a los clichés y a las expresiones casi metafóricas, ¿sí? Los brotes verdes, la expresión, la revolución de la alegría, la lluvia de inversiones, la luz al final del túnel. Esto no es un poema romántico, no. Las sociedades y la política es algo un poquitín más complejo. Esto es lo que sucede muchas veces cuando personas que no son políticos profesionales o que no entienden el manejo de la cosa pública incurren en política intentando hacer de la cosa pública el manejo como si fuese una empresa, ¿sí? Y los estados, las sociedades y las personas no somos unidades económicas que damos pérdida o ganancia, en absoluto. Las personas somos seres humanos que estamos atravesados por un montón de subjetividades muchísimo más profundas y que no se nos puede determinar a nosotros en términos de pérdida o de ganancia, que si es ganancia estás adentro y si no produces estás afuera. La sociedad es un poco más compleja y los pueblos se dan cuenta de esto, por eso retornan a aquellos gobiernos que garantizan igualdad, inclusión, apertura de oportunidades, la intervención, la regulada intervención del Estado, no la total, por favor que se entienda, no la total intervención, sino la regulada intervención del Estado, de manera que se garantice el bien común y la distribución equitativa del ingreso para todos y los beneficios para todos y no para unos pocos. Sí, en la región menos equitativa del mundo, ¿no? En la región menos equitativa del mundo. Es así. Acertadísimo. Un placer, Sergio, como siempre. Muchas gracias. Un saludo y muchas gracias. Vamos a buscar.